Radio Educación Responsiva. ¿Qué tal, amigos? Esto es Histeria Mexicana a través de Educación Responsiva. Estamos en el www.educacionresponsiva.com en la Ciudad de México. Este programa de Histeria Mexicana, ya lo hemos dicho antes, pues se trata de, de platicar sobre la historia de este país, cómo ha enloquecido a la gente, cómo se ha movido, cómo ha hecho y deshecho los nervios de las personas, porque pues todos estamos locos, ya histéricos y babosos, porque pues, ya no aguantamos tanta problemática de este país. El ver cómo se han hecho falsos héroes, falsos ídolos de barro, dicen por ahí. Y bueno, pues todo es porque nuestra historia así se ha formado, y esto ha formado una serie de estructuras políticas y económicas y sociales que hasta la fecha se observan. Es una historia llena de símbolos y una simbología más allá de lo que pudiera rayar en la coherencia. Enloquece uno cuando conoce la verdadera historia y cuando se identifica los porqué de esta actualidad mexicana. Ya habíamos platicado en el programa anterior de que Vicente Guerrero había sido puesto en el Congreso como presidente, por el Congreso, con golpes militares y complots de los masones yorquinos, que trajo esta logia el superagente 86 de los Estados Unidos, Poinsett, del que, insisto, no se hace copia en ninguna parte de la historia oficial mexicana, quizá porque sería aceptar la injerencia norteamericana desde entonces, y pues no queremos que eso suceda, porque parte de nuestra historia ha sido ligada siempre al país del norte. Y bueno, todo esto vemos ya que se destruye el vestigio del imperio mexicano que intentaba formar en un principio Agustín de Iturbide, general del ejército realista, ejército que era español y que es quien finalmente termina por hacer la independencia de este país, como lo hemos dicho y no nos cansamos de recalcarlo, porque eso de que la independencia nos la dio Miguel Hidalgo es una falsedad tremenda, y se da siempre que se quiere exaltar el nacionalismo del mexicano a costa de la verdad, y esta falta de verdad es lo que yo, en mi opinión, siempre señalo como un fundamento de nuestra histeria mexicana, de lo que nos hace ser histéricos, de lo que nos pone nerviositos y nos hace buscar ese fracaso constante como sociedad. Y bueno, pues ya veíamos que la manipulación norteamericana a través de las logias yorquinas, que eran los lugares pues donde se discutían, y las personas que sabían, las personas calificadas para ello, se reunían a discutir los temas de interés nacional, y pensando en el pueblo bueno, que jamás ha tenido ni tendrá un acceso a discutir sobre sus propios intereses y sobre sus propios problemas, porque para eso tenemos a los representantes populares, que son los salvadores de la patria y los que sí saben cómo llevarnos a buen puerto. Por eso tan bonitas reformas del presidente Peña y tan bonitas reformas del presidente Calderón y todos estos. Hoy veíamos en la televisión un anuncio de que Pemex ya encontró un yacimiento de petróleo muy bueno, muy importante en el Golfo de México, pero vamos a compartirlo, porque nos dijeron ningún país en el mundo tiene la tecnología para explotarlo, entonces necesitamos unir fuerzas. No, pues sí, qué padre. No. Y entonces, pues ya vemos que cuando por fin tumban a Vicente Guerrero, porque ya no les funcionaba a los mismísimos militares, y Andrés Bustamante asume el gobierno, mientras que lo manda a asesinar, lo manda a matar a sangre fría como tal. Vicente se había ido a esconder a su Sierra de Guerrero, pero ahí me lo encuentran, ¿no? Y entonces esto provoca que venga una nueva revolución, la bandera y de este
atraco, este golpe de Estado que se daba una vez más en el gobierno mexicano, y se nos viene, ¿quién más? Pues la figura de Antonio López de Santa Anna. Yo quiero platicarte de Antonio porque es un personaje, pues no te pido que lo admires, que te imagines cosas buenas de él, pero es que de lo que te voy a platicar, y ya me lo han dicho varias personas, que cuando platico de Santa Anna, pues Santa Anna termina por caerles bien, porque es un tipo bonachón, un tipo que es el promedio del mexicano, ¿no? Y entre estas cosas que se dan, Santa Anna le gustaba todo esto de que le dijeran señor presidente y los bailes, era un mujeriego por demás empedernido, le gustaba mucho el albur entendido como el juego, ¿no? Como apostar, como el juego de cartas, apostaba a los gallos en aquella época. Ese era el albur, el juego, ¿no? Las apuestas. No ahora como las productoras y comentaristas de educación responsiva que se la pasan albureando a uno. Oye, estás aquí platicando muy decentemente y te dicen, ¿me prestas? No, así no va, señores y señoras. Un poco de respeto, por favor. Pero bueno, ya empezamos a darnos cuenta de que Santa Anna, pues era un nacionalista. Él mismo se decía que amaba a su patria. En la arena de Veracruz, en alguna ocasión juró sobre esas arenas defender la patria y ver por los malvados y ruines y perversos los iba a acabar él, etcétera. Entonces, muy, muy simpático este 15 uñas, como al final le pusieron, ¿no? Y entonces él, estando en Veracruz, donde era su tierra, él nació en Jalapa, y se pronuncia con un plan fincado en la remoción del ministerio de Antonio Bustamante, que era el presidente de ese momento, quien también militar, y entonces envía a su ejército contra Santa Anna. Pero el jefe del mentado ejército que habían mandado en contra de Santa Anna celebra con el 15 uñas un armisticio, dando fin a la revolución e instaurando el prestigiado régimen constitucional, donde se negocia la renuncia de Bustamante. Pero como Guerrero ya estaba muerto, pues ya no se le podía regresar a la presidencia, ¿no? Pues ni modo que lo revivieran, ¿cómo le iban a traer si ya lo habían fusilado? ¿Qué podíamos hacer entonces? ¿Qué se podía hacer en aquella época? Pues buscaron alguna forma de poner a alguien y todo, pero lo que sigue es digno de este programa y de este título de Histeria Digital, porque habían quitado a Gómez Pedraza de la presidencia en un principio, cuando fue Gómez Pedraza el que ganó la elección, Manuel Gómez Pedraza. Y este cuate de Vicente Guerrero, los yorquinos e incluido Poinsett, pues lo quitaron, dijeron, no, tú mejor llégale de aquí porque el que queremos de presidente, pues no eres tú. Oye, pero que los diputados votaron por mí y todo, porque ya te he dicho que no votaba la perrada, sino votaban los meros fregones. Estos terminan por quitar a Pedraza y Pedraza se va a Estados Unidos. Entonces, cuando se viene todo este relajo de que ya no hay revolución, de que ya Bustamante renunció y que tienen que poner a un presidente constitucional para que termine el mandato, porque ya faltaban poquitos meses, pues ¿por quién crees que van? Exactamente, van por Gómez Pedraza a Estados Unidos y le dicen, oye, ¿te acuerdas que tú ganaste la elección aquella con Vicente Guerrero? Sí, me acuerdo. Pues vente a terminar tu periodo, ¿cómo ves? Fabuloso, ¿no? Y dice Gómez Pedraza, me late cacahuate. Y se va a terminar con el periodo que le había tocado a él. Y entonces Santa Anna lo vitorea, lo pone con todos y, resumiéndote lo que acabo de decir, Santa Anna y sus amigos yorquinos, los masones, que habían hecho toda una revolución y todo un relajo, un golpe de Estado para quitarle la presidencia a Gómez Pedraza, ahora hacían otra revolución con otro golpe de Estado para regresársela. ¿No te parece digno del título del programa esto de Histeria Digital? No puede ser. Y tú me vas a decir, es que estás inventando porque el mexicano es una persona seria, de palabra. No,
Estos son tus mexicanos, estos son tus líderes, estos son tus antepasados. Tú recordarás hace no mucho, Andrés Manuel López Obrador no hizo algo muy parecido con Juanito. No le dijo a Juanito, oye, como no podemos poner de candidata a Clara Brugada, pues tú vas de candidato, pero cuando ganes vas a renunciar a favor de Clara y entonces la vas a hacer gacha. Pues es lo mismo, nomás que acá no le mataron a Clara, porque si le matan a Clara entonces hubieran ido por Juanito. Oye, Juanito, vente a gobernar. Es lo mismo, así de locos está esta cosa. Y bueno, este absurdo tan solo dura 3 meses, ¿no? Porque solamente era lo que le faltaba a Gómez Pedraza para poder terminar su periodo. Así llega el 30 de mayo de 1832, donde se hace una mini elección entre los diputados, se nombra a Antonio López de Santa Anna y a Valentín Gómez Farías, uno como presidente y otro como vicepresidente de la nación, y se inicia lo que se da a conocer en la historia como la Tercera República. Y en el primer acto oficial de gobierno, el presidente Antonio López de Santa Anna no acude a recibir los honores, dice, es que me siento mal, y se va a su hacienda Manga de Clavo, que estaba en las tierras veracruzanas. Y entonces quien queda al frente de este gobierno realmente pues es Valentín Gómez Farías, el vicepresidente. ¿Por qué? Porque a Santana no le gustaba esto de gobernar, no le gustaba la política, no le gustaba andarse enfrentando y dialogando y las concertaciones y todo esto que implica estar en la política. A él lo que le interesaba era el poder, era estar en el ¿cómo se llama? Cuando te alumbran. En los reflectores, exacto. Estar en los reflectores, eso es lo que le gustaba a él. Y bueno, entonces dice, yo me voy, tú gobierna todo, etcétera, etcétera, y desde lejos lo veía. Mientras tanto, las logias yorquinas, controladas ampliamente por los Estados Unidos, tenían grandes urgencias por realizar reformas. Sí, así como las trae Enrique Peña Nieto, querían reformas. Estas reformas tenían la intención, primero, fíjate nada más qué abusados eran, reducir al ejército. O sea, ya empezaban los temas de la expansión, ya se habían dado los primeros pasos para que nosotros, los mexicanos, supieran que los Estados Unidos querían agenciarse el territorio de la California, el territorio de Texas y el territorio de Nuevo México y el territorio de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, todos estos. Ya lo sabíamos, y entonces les empiezan a meter la idea de reducir el ejército. ¿Por qué? Pues porque no querían un ejército poderoso, querían un ejército fácil de mangonear y de ganar. La extensión de la autoridad civil más manipulable que la militar, o sea, querían quitar a los militares, querían quitar también a la iglesia, reducir los factores reales de poder, como lo hemos platicado, y dejar una autoridad civil que fuera mucho más fácil de manipular. Disminuían, como lo venimos diciendo, los privilegios eclesiásticos, porque pues, es imposible compartir el poder con otra institución, ¿no? Solo los políticos, así como la venta de los bienes amortizados para pagar la deuda. Y no, señor, no, amable radio escucha, no era la época de Salinas de Gortari, era la época de Santa Anna. Estamos viendo que exactamente lo que hizo Antonio López de Santa Anna, su gobierno, y todo lo que se buscaba es lo que se hace ahora. Tenemos un ejército que no nos puede proteger, tenemos una deuda externa impagable, tenemos una serie de políticos que lo único que están buscando son reformas que vienen enviadas por el Fondo Monetario Internacional y por los propios Estados Unidos. ¿Para qué? Para que nuestros recursos sean compartidos y para que ellos puedan manejarlos a su gusto. El Estado mexicano fue forjado de esta manera. Tenían este fanatismo cegador sobre el federalismo y, por supuesto, ya lo hemos dicho, el antiespañolismo que los gringos trajeron. Vámonos a una pequeña pausa, no tardamos. Las redes sociales son @e_responsiva en Twitter, @HIS_MEX es el Twitter de
el programa. En Facebook nos encuentran como Educación Responsiva. Nuestro email de contacto es contacto@educacionresponsiva.com y nuestra página donde nos pueden escuchar www.educacionresponsiva.com, y ya tenemos el canal de YouTube, y parece que nuestras locutoras cada vez están más entusiasmadas con la idea de ponerse los trajes de baño. Si llegamos a los 1000 suscriptores antes del 1 de septiembre. Muchas gracias y regreso en un momentito. Pues ya veíamos que los creadores del Pato Lucas y el ratón Miguelito andaban con todo aquí forjándonos un relajito y haciéndonos sentir menos y pues grillándonos, ¿no? Grillándonos gacho a los mexicanos, y pues los mexicanos de aquella época se dejaron, compraron las ideas del federalismo, compraron el antiespañolismo. Todavía mucha gente hasta el día de hoy se siente atacado por los españolitos y que no, que son gachos y que nos dejaron muchas cosas feas. Más cosas feas nos dejaron los gabachos, pero les encantan Las Vegas, sin albur. Les encanta el ratón Miguelito y su centro, su parque de diversiones y no sé qué, ¿no? Y el parque otro de 6 banderas, ¿no? Les gusta todo eso, pero bueno, yo no tengo bronca, cada quien lo suyo. Yo nomás opino que nos dejaron más cosas feas los gabachos que los españoles. El 26 de enero de 1834, el Cabildo de la Catedral Metropolitana comunicó al vicepresidente Valentín que no haría cumplir con los decretos que habían realizado, a lo cual se sumaron las demás autoridades eclesiásticas. Pero Valentín pues, era un hombre que no se echaba para atrás así de fácil, y en abril les dio 30 días para cumplir lo que estaban en sus decretos, so pena de destierro. Mientras todo esto sucedía en la capital, el presidente Santana, desde su hacienda, recibía todo tipo de quejas y peticiones para que asumiera las riendas y mandara al buen Valentín pues por lo menos a su casa. Y de inmediato, presentándose en la capital Antonio de López, pues dijo, no, me está llamando el pueblo, me está llamando la perrada, como toda la vida. Dijo, no, yo voy a llegar y voy a gobernar. Y su primera frase dice, gobernaré tan distante de la tiranía como de la libertad mal entendida. No, una chulada del priismo de aquella época, ¿no? Ya se empezaba a ver, o sería que era perredista, porque pues también estos hablan así, ¿no? Con la tiranía y todo esto. Gómez Farías tuvo que irse a Nueva Orleans, porque pues, salió por patas, ¿no? Rápido, ya me quieren fregar. Mientras el protector de la nación, el seductor de la nación, como hay una novela por ahí que yo recomiendo que la lean, está bastante interesante, muy simpática, asumía la responsabilidad completa. Así, el Honorable Congreso de la Unión declaraba a Santana benemérito de la patria en grado heroico. ¡Ay, no más! Lo repito para los que no lo oyeron, a Santana lo declaraban benemérito de la patria en grado heroico. Un año después renunciaría, pero el Congreso no lo deja y se limita a tomar una licencia, dejando en su lugar un testaferro suyo, que era el general Barragán. Todo esto te lo platico porque pues ya llegamos a la parte bonita de cuando se hace el famoso negocio de Texas, ¿no? Y ya habíamos visto que Santana descubrió la forma de ser presidente sin tener que ejercer la presidencia y que la gente lo fuera a buscar. El Congreso sancionando el 3 de octubre de 1835 las bases orgánicas que sustituirían a la Constitución de 1824, porque pues una cosa es que nosotros tuviéramos el federalismo muy copiado, muy de la mano gabacha, y otra cosa que nuestra Constitución, que también habíamos copiado de los gabachos, pues no nos dejara gobernar. O sea, no dejaba que el presidente en turno gobernara. Entonces tenemos que construir instituciones, tenemos que movernos de aquí para allá, y entonces tenemos que crear bases orgánicas para sustituir a la Constitución de 1824 porque no nos deja gobernar, decían. Entonces los federalistas llegan y dicen, no, pues ¿cómo?
si para eso creamos una constitución y no la puedes mancillar y la ley suprema y todo esto, no se pueden poner de acuerdo. Y mientras tanto, los colonos tejanos, gente que se había ido y que habían pedido permiso a al gobierno mexicano para poblar aquel territorio, empiezan a consumar sus proyectos de secesión del territorio nacional y dicen: vamos a crear una patria completamente distinta, se va a llamar Texas y ya no va a ser de México. Lo que se estaba gestando era ya la famosa anexión del estado tejano a los Estados Unidos de América. Y quiero decirte que se le ha tachado a Santana de que lo vendió y todo. Sí, Santana tiene gran responsabilidad en la pérdida de ese territorio. Sí lo negoció y por tanto lo vendió, pero quiero decirte que llegó a esos extremos de tener que venderlo porque varios mexicanos de estos notables que estaban en el Congreso, de estos influidos por los masones yorquinos, y te repito, Benito Juárez fue masón y fue federalista y fue de los que durante la invasión, siendo gobernador del estado de Oaxaca, no mandó tropas para que defendieran al territorio nacional, para que no se perdiera el estado de Chihuahua. No mandó ni un solo soldado el bomberito Juárez, aunque nos duela a los que queremos este país y que les duela más a todos aquellos que se dicen juaristas, como mis dos productoras aquí presentes, que incluso cada 31 de octubre en la fiesta de Halloween se disfrazan como Benito Juárez o como Margarita Maza de Juárez en honor a este increíble presidente y gran mexicano, como me dicen que fue. La relación entre México y Estados Unidos se centra en la idea de estos últimos de hacernos leer el libro del destino, el destino manifiesto, primero Poinsett y después Anthony Butler. Y aunque ambos fracasan en su intento de que el gobierno mexicano les vendiera Texas, inclusive intentan frenar la colonización norteamericana con leyes de 1832, que es una obra de Lucas Alamán, quien fue un gran político, un gran abogado, licenciado en Derecho mexicano, que detectaba todas estas cuestiones y se daba cuenta que algo se tenía que hacer. Él tenía un nacionalismo, pero como todos no basta ese nacionalismo porque se queda en eso y se malentiende. Había que hacer más cosas, pero no tenía el poder político, no tenía el arrastre, no tenía esa parte, ese carisma que los demás políticos consiguieron y que llevaron a cabo. Y entonces, entre los amantes de la libertad y del sistema federal y claros enemigos del despotismo, porque así se mostraban ellos, sobre todo el despotismo militar, que era una constante de aquella época, grandemente ofendidos por el ascenso del centralismo a manos del general Santana, porque Santana no era un federalista, él no quería gobernar con una constitución. Sin embargo, había apoyado a los constitucionalistas para poder llegar al poder. Ya estando ahí, le estorbaba la Constitución, le estorbaba el federalismo, y él quería más un gobierno tipo lo que era el Imperio Mexicano. Esto es lo que se buscaba y esto es lo que se maneja. Entonces, Santana dice, no va por ahí. Necesitamos quitar esto y quitar aquello, y empiezan los dimes y diretes, empiezan la defensa de los ideales y deciden estos liberales defender, apoyados en verdaderos amantes de la patria como Lorenzo de Zavala, el gobernador Viesca de Coahuila, el general Mejía y el vicepresidente Gómez Farías, quien este último, por cierto, decía que los tejanos se aprestaban a defender la Constitución de 1824. O sea, los colonos tejanos se sienten ofendidos porque se destruye todo el ideal democrático del federalismo en México. Y dicen, nosotros no queremos servir a un país que sea imperialista. ¿What? Pues si el más grande imperialista, ¿quién es? Todos lo sabemos. ¿Quién se aventó en la idea del destino manifiesto? Bueno, pues los tejanos no querían servir a México, no querían ser parte de México,
porque su gobierno quería ser centralista, imperialista e iba en contra de los valores de la democracia. Fíjate nomás. Y entonces todos estos desgraciados tejanitos, traidores a su patria, se reúnen para crear su constitución propia, porque no se iban a anexar a los gabachos, se iban a ¿qué? A emancipar de México y iban a construir su país. Así empiezan las revueltas, empieza todo, y decide Santana irse a pelear con los tejanos. Dice, agárrame, enséñame el caballo chulo, que me voy al norte a guerrear. Y en efecto, ¿no? Le ensillan a su caballo y se lanza. Pero pues las guerras requieren financiamiento, pues cómo se van a llevar las armas, cómo van a comprar carros, de dónde los van a sacar, etcétera, ¿no? Y entonces el gobierno de Santana pues no tenía un varo. La guerra de independencia más la expulsión de los españoles, quienes eran los dueños del capital y todo, expulsados bajo la astuta arenga de los norteamericanos, manejaron un problema económico muy grande, sin dinero, con la corrupción que ya había y no se podía trabajar en una hacienda fuerte que recaudar impuestos, etcétera. Teníamos este problema. Entonces, la idea de transformar en unos días, en unos años, la colonia española en un pueblo libre, democrático, federal, pues era un sueño guajiro, la verdad. Y tenemos que entender que estas guerras nos habían dejado al gobierno pobre, al ejército mal alimentado, al ejército sin ese poder bélico que se requería. Entonces, con todo y todo, fíjate nomás qué noble fue Santana, que hipoteca su hacienda Manga de Clavo, le dan 25,000 varos y con eso financia todo esto. Ataca el Álamo y los tejanos caen derrotados. Nada más que quiero decirte que la proporción del ataque era cercana a 30 hombres por cada gabacho, a favor de los mexicanos, ¿no? Entonces, la cosa pues comenzaba bien según Santana, pero pues realmente nos costó demasiado agarrar el fuerte del Álamo y Santana, después de esa victoria pírrica, se retira a descansar y lo empiezan a perseguir los soldados del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué vela tenía en el entierro de Estados Unidos si nosotros estábamos en territorio mexicano donde unos traidores se querían emancipar? Imagínate las cosas al revés. Si una de las 13 colonias y Nueva York se hubiera querido emancipar de los Estados Unidos, el recién formado país, ¿qué hubieran hecho ellos? Hubieran ido a combatir a los secesionistas y esto hubiera llevado a la defensa de su patria. Ah, no. Acá nosotros, los mexicanos, defendían de estos cobardes que estaban cortando la patria en dos, y estos se meten alegando que había entrado el ejército mexicano a territorio estadounidense. ¿Cuál territorio estadounidense si Texas era territorio mexicano? Todavía no se había manejado la idea de la independencia de Texas, y cuando se maneja la independencia de Texas, óyeme nada más esto. La independencia de Texas hubiera formado un país neutral entre Estados Unidos y México. No había claridad en este ataque de los Estados Unidos. Vámonos a una pequeña pausa. Me dice Olimpia de Gojes que sí es histeria colectiva mexicana. Pues sí, todos estamos histéricos, ya lo dejamos en claro, y pues ya tenemos estos paquetazos en ciernes. Vámonos, regresamos en un momentito para cerrar este capítulo de la histeria mexicana. Por ahí hay fuertes rumores de que las disfrazadas de Margarita Maza de Juárez este año se van a disfrazar de Margarita Zavala. A ver qué nos dice al respecto Claudia en su programa que va a pasar después de este. Yo generalmente le dejo alto el nivel de rating para que ella se explaye en el programa Más Allá del Bullying, que antes era la vacuna del bullying y ahora es Más Allá del Bullying.
se modernizó y se amplió el horizonte. Fíjate, hasta dónde llega la histeria mexicana de este tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces ya veíamos que el asunto de Texas, pues ya estaban ahí con las broncas y todo, y entonces el presidente Jackson, el presidente estadounidense, envió a Sam Houston. ¿Qué dije? Sam Houston, como la ciudad tejana. Qué raro, ¿no? Bueno, pues así fue, a combatirlo. Y Santana, pues le dijeron, oye, ¿qué hacemos, Santana? Pues vamos a descansar aquí tantito porque pues, nos lo ganamos. Echamos buena guerra, buena batalla. Vamos a descansar. Y entonces, todos tranquilos, pues ya les pusimos en la suya a los tejanos, nada. Y bolas. Le caen las huestes de Sam Houston. Me lo arrestan. Arrestan al líder de la expedición militar que habíamos enviado como mexicano. No. Arrestaron al líder del ejército, al general. No. Arrestaron al presidente de la República. O sea, ¿quién manda al presidente de la República a pelear? Pues el mismo presidente de la República, Santana. Y entonces tenemos arrestado a su presidente, mexicanos. Y todos acá en el DF, ¿qué hacemos ahora? En la Ciudad de México. No, pues, espérate, ya nos descabezaron. A ese grado llegaban las tonterías de estos cuates. Ahí es donde se pierde la guerra, ahí es donde se pierde Texas. Así de triste. Mientras tanto, en el Congreso ya estaban repartiendo nombramientos, ya habían organizado la famosa Legión del Honor para premiar a los efectivos que estaban en dicha guerra. Y bueno, el chasco era completo. No solo habíamos perdido como nación la guerra, habíamos perdido el territorio, nuestro ejército estaba derrotado por andar durmiendo, o sea, ni siquiera en batalla. También el presidente había sido aprehendido. Y digo yo, ¿se puede ser más tonto que esto? Pues aparentemente sí, y lo vamos a ver en los siguientes programas. Si tan solo el presidente hubiera sido pasado por las armas, o sea, lo hubieran fusilado allá en Estados Unidos, ¿cuántas desgracias no se hubieran evitado en este país? Pero los estadounidenses tenían la mira bien fija y sabían dónde iban a llegar. Y sabían que había que celebrar tratados con este general presidente, uno público donde cesaba toda hostilidad el ejército mexicano y otro privado, muy al estilo cochupo priista, donde se marcaban nuevos límites territoriales entre Texas y México. Antes de esta guerrita y su tratado, Texas llegaba hasta el río de las Nueces, y ahora, después de este tratado, llega hasta el río Bravo. O sea, no solamente perdemos el territorio de Texas original, sino también perdemos territorio que no era de Texas. ¡Qué padre! ¿Y qué estaba haciendo el resto del país mientras nuestro presidente había sido hecho prisionero? ¿Ya estaba Juárez armando un ejército para defender la patria? ¿Ya estaban todos los demás gobernadores listos para lavar la afrenta nacional que se nos hacía? No. Lo único que mandaron a hacer fueron unos listones negros para que se pusieran todas las banderas en señal de duelo. Eso es lo que hizo tu Juaritos. ¿Por qué no mandó tropa para defender la nación que se caía a pedazos? ¿Por qué nunca apoyaron al país? Es que estaba Santana, ¿cómo íbamos a apoyar al país? O sea, si hoy vienen los marcianos y nos invaden y todo, ¿no vamos a defender el territorio nacional porque el presidente es Peña Nieto? ¿Esa es tu idea de nacionalismo? Porque eso es lo que justifican todos los que dicen, es que los demás gobernadores no mandaron tropas, pues porque no creían en el tirano Santana. Hijos de eso. Y la patria, no que la patria es primero, no, me ponen mal. Y entonces, cuando nos regresan al presidente general, porque todavía era presidente, no bastó la humillación y perder todo el territorio tejano, sino que además regresa y todavía le dicen, señor presidente, ¿cómo está?
véngase a gobernar. Regresa a la Ciudad de México el 21 de enero de 1837, después de casi un año de cautiverio. ¿Dónde estaban estos nacionalistas? Un año después le entregan la Cruz de Oro con 2 espadas entrelazadas y una inscripción que, palabras más, palabras menos, decía: al general Santana por su heroico valor. La patria agradecida. O sea, además de todo, estábamos agradecidos de que el hijo de su tal por cual nos vendió el territorio, lo agarraron jetón, y no va a ser la única vez que lo agarre jetón en la historia nacional, Fíjate nada más, le dan una medalla y le dicen que la patria está agradecido. Todo esto porque tiempo después, estando en Manga de Clavo, en su hacienda, llegaron los franceses el 5 de diciembre de 1838, y fíjate qué curioso, llegan los franchutes buscándolo. ¿Dónde está Santana? ¿Dónde está Santana? Olé, olé, olé. Se la vi. Y entonces se meten y no lo encuentran. Porque oye los balazos, oye el relajo, se sale de su cama en pijama. Se sale de su cama, camina unos pasos por aquí, unos pasos por allá, y los franchutes no lo encuentran. Entonces, no, pues falló la misión, se regresan a su barco, ¿y qué crees que hace Santana? Agarra, se pone su uniforme y los empieza a corretear. Ahí sí ya muy heroico. Y entonces de un cañonazo le vuelan la pata, le rompen la pierna y es donde se queda únicamente con 15 uñas, y de ahí que se le pone el mote de 15 uñas, porque tenía 5 uñas en la mano derecha, 5 uñas en la mano izquierda, 5 uñas en la pierna izquierda, y había perdido las 5 de la pierna derecha, y ese era el 15 uñas. Y entonces, no con esto conforme, el tipo le manda a hacer honores, un funeral con honores presidenciales a su pierna, y la entierran, y todo el pueblo vitoreando a su héroe y todo, y ya sabrás. Esto no pasa de un pequeño desembarco francés y el metrallazo a la pierna del presidente general, pero porque terminamos pagándole una lanita que le debíamos ahí a los franchutes, porque pues con tanto levantamiento, tanta guerra que se armaba, pues ya le habíamos puesto en la suya a las empresas francesas, a las pocos negocios de los franceses que estaban aquí. Y entonces, pues ¿qué más da? Vamos a darle una medallita a Santana y lo nombramos de nuevo presidente. Antonio López de Santana, pues sin duda es el personaje idóneo, el priista por excelencia, para la historia de intrigas y traiciones que este país ha padecido desde sus inicios. Y es parte de este programa el encontrar que los héroes y villanos son todos los personajes históricos. Porque como así tuvieron aciertos, también tuvieron muchos errores y muchos, pues ¿cómo decirlo?, corruptelas y demás. Esto no puede ser así nada más frío de que es que Juárez fue un gran héroe, es que Hidalgo nos dio patria y libertad, es que Morel. Todos tuvieron sus cositas, todos tuvieron sus cosotas, y todos hicieron más o menos lo que se pudo en sus tiempos libres para tratar de forjar esta nación y ser lo que hoy somos, ¿no? Pero bueno, ya vemos que en la presidencia llega de nuevo Antonio Bustamante, cuando mediante este desembarco se apoderan de Tuxpan José Antonio Mejía y el general Urrea, con sendos pronunciamientos federalistas dirigidos por Valentín Gómez Farías. El presidente Bustamante parte a combatir a los alzados, pero no consigue absolutamente nada, y es entonces que el salvador de la patria, el mismísimo Santana, salió a su encuentro y consigue derrotarlos, apresando a Mejía únicamente, que debemos decir que Mejía era de origen cubano, ya después fue mexicano y finalmente termina siendo tejano porque se va para allá. Al regresar a México, Santana devuelve el poder a Bustamante y se regresa a su hacienda. Sin embargo, más tardó en llegar a su hacienda que en estallar otro pronunciamiento en la capital, comandado por el propio Valentín.
y Santana, presuroso, sale de nueva cuenta en contra de ellos. Pero antes de llegar, Santana negocia Bustamante con Valentín. ¿Por qué? Porque Valentín decía, no, pues que venga otra vez y quede como presidente, pues no, y mejor que se quede Bustamante. Y llega Bustamante y le dice a Valentín lo mismo, oye, mejor déjame gobernar a mí para que no se quede Santana. Y entonces entre ellos negocian con tal de que no llegue el 15 uñas. Así en el año de 1841, 3 pronunciamientos contra el gobierno de Bustamante, uno en Guadalajara, otro en Veracruz y Santana en Perote, hacen las delicias del ejército mexicano. Los 3 pronunciados se reúnen en Tacubaya el 28 de septiembre de ese año, resultando beneficiado de esta reunión el seductor de la patria. Llega de nueva cuenta a la presidencia con el Congreso Constituyente previsto por las negociaciones de Tacubaya. Este Congreso Constituyente, muy al estilo de Nicolás Maduro, se lo aventó Santana, dijo, estos cuates son los que tienen que decidir quién va a ser presidente. Todos eran amiguitos, todos les debían favores a él. Muy al estilo de Nicolás Maduro allá. Entonces comienzan estos problemas porque se ve que van a disolver al Congreso y cuando el general, por motivos de salud, así lo decía siempre, se retira a su hacienda, sabían que esto iba a haber otro pronunciamiento, porque apenas salía de la escena Santana, se daba un pronunciamiento por parte de los que daban al mando militar, de tal suerte que los diputados fueron sustituidos por una junta de notables. ¿Notables en qué? No sé. Quienes crearon una nueva constitución en 1843 y ya teníamos 3 distintas constituciones en tan solo 20 años de independencia. Creo que hoy ya no se llaman constituciones, creo que hoy ya les llaman reformas. Y el más reformador ha sido Enrique Peña Nieto, ya nos lo dijo por ahí en algún programa de México Ignorante, Carlos Villar. Pónganle atención, lo pueden encontrar ahí en el canal de YouTube para que escuchen esa cuestión. Entonces, este ya es uno de los periodos del santanismo más estudiados. Y entendemos que después de perder su pierna contra los franceses, le hacen un funeral por demás suntuoso, a la pierna, por supuesto, en el Panteón de Santa Paula. Pero, vamos, si a usted esto le parece absurdo, quiero decirle que había varios ciudadanos que hacían peregrinaciones al Panteón para pedirle favores a la pierna. Así es tu pueblo noble mexicano, así fue y así será. Pedirle a la pierna de Santana le daban poderes místicos, ¿me entiendes? Místicos, y le decían, concédeme este favor que yo te pido, piernita sabrosa, rica, consígueme unos tacos, y así, y le pedían de todo, pero bueno, le rendían culto a la pierna. Para finales de... Y esto, quédatelo grabado porque vas a ver lo que le va a pasar a esa pierna. Para finales de 1844, Santana sale de la capital a combatir a los generales rebeldes. ¿Cuáles? Los que quieras, porque había muchos rebeldes. Pero en la capital la revuelta se crece y los que antes adoraban a Santana son los que ahora sacan su pierna del panteón. Fíjate, o sea, la misma gente que venía en peregrinación y que le había rendido funeral y todo, sacan su pierna del panteón y la arrastran por toda la ciudad. Mientras los perritos ahí van atrás de la piernita y la van mordisqueando. Así. Esto hiere en lo más profundo de sus sentimientos al general, quien decide retirarse a su hacienda. Parecía, fíjate nada más, un político liquidado, y así era, Pero como siempre pasa, en México no existe la memoria. Cuando Texas decide anexarse al territorio de los Estados Unidos, recordemos que Santana ya había fijado los límites fronterizos hasta el río Bravo, con lo que no quedaba otra manera más que ir a la guerra. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos habían dicho que Texas no se iba a anexar a su territorio, simplemente se estaba generando la independencia y entraban en favor de esta nueva nación. ¿Por qué entra Texas a los Estados Unidos? Pues porque les faltaba un voto para poder estar parejos en los temas que darían
los temas políticos que darían origen a la guerra de secesión en Estados Unidos, es decir, a su propia revolución, cuando se elimina la esclavitud. Y se elimina la esclavitud en Estados Unidos no porque sean nobles, no porque hayan sido buenos, sino porque le dijeron a las personas de color oscuro, a los afroamericanos ahora, los negros en aquella época, les dijeron: si peleas con nosotros vas a obtener la libertad. ¿Y por qué les dijeron eso? Porque ya no tenían soldados. Eso es. Pero no fue una nobleza, no fue porque quisieran que todo el mundo estuviera bien y que no hubiera discriminación. Que no te engañen. Mis queridos amigos, los voy a dejar hasta aquí porque ya nos vamos. A continuación se quedan con Claudia Villar en el tema de en el programa Más Allá del Bullying, que hoy nos va a platicar. ¿De qué nos va a platicar, productora? Una actualización de los casos. Vamos a seguir con los chismes de los casos, lo mejor de lo mejor. Aquí se van a enterar ustedes por qué hay tanta violencia entre los niños. Ya se odian los niños entre ellos, ya se volvieron histéricos porque piensan que Juárez era un héroe y otros dicen que no, ya se la pasan en el trago. ¿Qué sucede? Hoy nos va a platicar Claudia Villar sobre ese tema del alcoholismo en las escuelas. ¿Cómo pasan los chupes? Yo no puedo pasar un chupe aquí en la estación y estos pasan camiones, pasan el famoso Tonayan. Pero bueno, muchas gracias a Dulce en los controles, Claudia en la producción. Yo soy Alfredo Villar, esto es Histeria Mexicana, y la próxima semana terminamos ya con el tema de la historia, los primeros años de la historia mexicana, para entrar después a lo que es Maximiliano contra Benito Juárez. Muchas gracias y quedamos a sus órdenes. Denle like al canal de YouTube, suscríbanse, ya estamos cerca, muy cerca del objetivo para que las productoras y locutoras salgan en traje de baño. Muchas gracias.